Dos, uno. Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este día de reposo, a este estudio de Shabbat. Hoy nuevamente reunidos, bendiciones a todos. Hoy nuevamente reunidos para compartir de este estudio, para compartir en este Shabbat, buscando la dirección del Señor y que Él sea hablando a nuestros corazones a través de su bendita palabra. Hoy vamos a estudiar eh, el capítulo 21 del libro de Baikra, del libro de Levítico. Así que los invito a todos a que compartamos de este tiempo, a que nos dispongamos, a que apartemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestros ojos, todo para buscar la dirección del Señor a través de su palabra. Hoy vamos a estudiar este capítulo que habla acerca del llamado a andar en santidad a los sacerdotes, a los que ministraban en el tabernáculo. Así que vamos a ver qué el Señor tiene para enseñarnos en este día. Acompáñenme en una oración y demos inicio en esta mañana a este día de Shabbat. Mi Dios y Padre eterno, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy nuevamente, Señor, como cada Shabbat, Padre, nos presentamos delante de ti, Padre, buscando tu rostro, buscando tu presencia, pidiendo de tu dirección, Señor, que seas tú, Padre, hoy hablando en nuestros corazones, que hoy seas tú, Padre eterno, llevándonos de la mano por tus sendas, por tus caminos. Que hoy, Padre eterno, reveles a nuestra vida tus palabras. Que hoy podamos entender tus propósitos, tus planes para nosotros. Y que asimismo, Padre, podamos amarlos y caminar en ellos, Señor. Hoy, buen Dios, queremos colocar este tiempo delante de tu presencia, para que sea tu Espíritu guiándonos a la verdad, Señor, guiándonos al conocimiento que permanece, que sin importar el tiempo, sigue siendo fiel y verdadero. Que tus palabras, como semilla en tierra fértil, Señor, produzcan fruto en nuestros corazones. Gracias por el día de Shabbat y por la oportunidad que nos regala siempre de buscarte en este día de reposo. En el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 21 del libro de Baikra, del libro de Levítico. La santidad de los sacerdotes, las leyes que el Eterno da acerca del sacerdocio y de qué abstenerse, qué hacer, qué no hacer. Y es que en los capítulos anteriores vimos leyes acerca del pueblo, leyes acerca de la santidad y de la comunión que tenía que tener el pueblo, ¿no? Vimos el tema de las impurezas, vimos el tema de del tema sexual, ¿no? Que estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Pero en el capítulo 21, ahora se manifiesta el deseo del Señor de cómo deben vivir aquellos que están más cerca de la presencia de Dios. Y no es que el pueblo no lo estuviera, pero los sacerdotes tenían un privilegio que el resto de la nación no tenía, y era ministrar en la presencia del Señor. Y esto requiere una mayor consagración, una mayor santidad, ¿verdad? Como decía la frase popular del filósofo presocrático, abuelito de Spider-Man, no era el tío. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, de la misma manera, tener un llamamiento especial conllevaba una mayor responsabilidad, porque al tener mayor honra, pues mayores, eh, mayor ejemplo debes dar, ¿no? Y eso se aplica hoy en día a todo. Hoy se aplica a nuestros dirigentes, se aplica al jefe de una compañía, a tu jefe en una empresa, sin importar el cargo. Siempre que hay autoridad, siempre que hay un puesto, digámoslo así, de mando, un puesto en alguna jerarquía, pues el que está más arriba es el que más ejemplo debe dar, ¿sí? Es el que más se demanda porque es el que dirige, el que está al pendiente de muchas cosas. Entonces, los sumos sacerdotes, o bueno, el sumo sacerdote porque era uno nomás,
Y los sacerdotes, que esos sí eran varios, porque digamos en el caso de Aarón, pues era él y sus hijos, él era el sumo sacerdote y estaban sus hijos que eran sacerdotes, el resto eran levitas. Ellos también tenían unas responsabilidades, también tenían unos deberes, también tenían unas purificaciones que hacer, pero aquí vamos a centrar es en el tema del sacerdocio. Y cuando nos referimos al tema sacerdotal, no es al grueso de los levitas, sino a aquel grupo cerrado que eran los que ministraban en la presencia del Señor. ¿Quiénes eran? Aarón y sus hijos en este caso, ¿no? Aarón como sumo sacerdote, que era el que tenía el acceso a la presencia del Señor una vez al año, en el día de la expiación y eso, y los hijos de él, que eran sacerdotes que también ministraban, ¿dónde? En el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el altar del incienso, donde estaba la menorá, ¿verdad? Los que ejercían el tema de los sacrificios, acompañados de los levitas, pero digamos que ellos eran los que oficiaban. Entonces, al ser ellos los líderes espirituales en la nación y los líderes espirituales dentro de los levitas, pues tenían unas reglas que eran un poco, si se quiere, más estrictas que la demás nación. Y vamos a ver que nos habla la palabra con respecto a eso. Entonces, el Eterno demandaba de los sacerdotes santidad, demandaba consagración, demandaba pureza, purificación, tanto en lo exterior como en lo interior, ¿no? Porque no era solamente una pureza ritual externa donde tuviesen vestiduras limpias, sus manos lavadas y sus pies y su cara y todo, bueno, el cuerpo completo, sino que también en lo íntimo, también en lo personal, ¿sí? No vale ser un sacerdote, no vale ser un sumo sacerdote si en tu corazón, si en tu proceder, en tu manera de actuar, pues no vivías conforme a la pureza que debías tener, ¿no? Entonces, es importante tener presente esto porque hoy en día que no hay sumos sacerdotes, que no hay sacerdotes, que estamos en un tiempo, digamos que de stand-by con respecto al servicio en el templo, con respecto a la labor sacerdotal, porque no hay templo, pues la escritura sí habla de que nosotros fuimos llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Recordemos en Éxodo, el Señor le dice a su pueblo, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, en Éxodo 19. Y Yeshua también nos lo recuerda en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis 1, versículo 6, donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el propósito de Dios sí es para todos nosotros, para su creación, es que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Así que, de alguna manera, estas leyes aplican en ese sentido, no en el sentido estricto del ritual del ser un sumo sacerdote, un sacerdote que ministra en la presencia del Señor en el templo o que ministra en el tabernáculo, pero sí en nuestras vidas consagradas al Señor, en nuestras vidas dedicadas al Señor y con ese llamamiento que Él nos hizo a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Esa palabra santidad, Kedushá, de la raíz Kadosh, que habla del apartarse, del separarse, del ser eh, distinto a los demás, pues ahí entramos todos. Tanto el que predica como el que oye, tanto el que hace como el que simplemente asiste y busca al Señor, todos hemos sido llamados a vivir en santidad. Entonces, hay muchas de estas cosas que nos pueden acercar, hay muchas de estas cosas que nos pueden abrir un poco el panorama de qué es vivir en santidad y por qué el Eterno lo demandó así para los sacerdotes, porque vamos a ver un par de leyes que, que resultan ser un tanto, de pronto en algunas situaciones complejas de aplicar o demás que para nosotros son algo como extrañas, pero dentro de ese mandato, dentro de esa instrucción, el trasfondo, el significado, lo que representaba ese mandamiento acerca de los sacerdotes, ya lo vamos a ver, pues demandaba eso, una purificación, una santidad, un apartamento. ¿Miento? ¿Apartamiento? ¿Cierto? Porque apartamento es donde uno vive. Un apartamento. Entonces, un estar separados de los demás. Entonces vamos a comenzar con
lectura para entender esto, ¿no? Cuanto más estaba cerca de la presencia del Señor, cuanto más estabas cerca de los sacrificios, cuanto más cerca estabas del lugar donde el Señor moraba, pues más consagrado debías estar, tanto físicamente como espiritualmente, en tu corazón, en tu mente, en todo, ¿no? Recordemos cuando el Señor unge a los sacerdotes, ¿no? Cuando unge a Aarón y a sus hijos a través de Moisés, que pone en su oreja, pone en su pulgar y pone en su pulgar del dedo del pie, ¿no? Y eso pues ya lo hemos tocado muchas veces, ¿no? Que hablaba acerca del oír, del obrar, del hacer y del proceder, ¿no? Del caminar. Y esto reflejaba simbólicamente, aunque era un rito que se hacía en la práctica, simbólicamente esto representaba esa consagración diferente a la que todo el pueblo tenía, ¿no? Todos debíamos, o bueno, todo el pueblo debía consagrarse, todo el pueblo debía prepararse, todo el pueblo debía andar en santidad, en pureza, en limpieza, pero los sacerdotes tenían una exigencia en nivel un tanto mayor por la responsabilidad, por el honor que tenían, ¿no? Eso no los eximía ni mucho menos de hacer de cumplir las instrucciones del Señor, ¿no? Las que el Señor dio, más unas específicamente dadas a ellos. Capítulo 21, versículo 1 del libro de Bairkra. Yahweh dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Fíjate, aquí arranca un primer mandamiento, una primera instrucción. ¿Para quién? Para los sacerdotes. Y cuando hablamos de los sacerdotes, ¿de quiénes hablamos? Ah, de los hijos de Aarón, muy bien. O sea que esta ley es específicamente para los sacerdotes, no para el sumo sacerdote. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué dice acerca de esto con respecto al sumo sacerdote, porque es un tanto distinto. Aquí dice: a los sacerdotes hijos de Aarón, diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Pero la ley con respecto a la contaminación ritual de la muerte. Y es, en el pueblo en general, no tocarás cuerpos muertos, ¿no? Decía como que no te acerques a cuerpos muertos, no los contamines. ¿Y cuál es el principio de... No es tanto una prohibición, sino si tocar a alguien muerto. O sea, no se prohíbe, pero se dice que va a Ok, o sea, sí, listo, bueno, si aquí no está prohibiendo que se acerque a sus parientes muertos, pero dice, sí, pero igual. O sea, digo, aquí no está diciendo igual tampoco que no se puedan acercar. Dice, si se contaminan por una pariente cercano, solamente lo pueden hacer por este tipo de parientes cercanos, no por más, si se contaminan. Ahora luego, pues habría que purificarse. Pero, ¿cuál es el principio detrás del no tocar muerte? Y cuando me refiero al principio, no es, bueno, es que se contamina en lo físico, porque pues un cuerpo en descomposición y eso sí, pero digamos espiritualmente hablando, ¿cuál sería la, la enseñanza que podríamos extraer acerca del no tocar muerte? Porque hay contaminación. Creo que en el caso de los sacerdotes, pues que está leyendo eso está ligado a que ellos eran los que se veían muy bien. ¿Sí? Y si estuvieran contaminados, no pueden servir. Y limitaría la función de toda una nación a que ellos estén purificando. Una prohibición muy estricta, ahí sí una prohibición, salvo que sea pues su esposa, o sea, un pariente muy cercano, dice, bueno, que esté de duelo y tenga que hacer lo que tenga que hacer en dado momento, pero de resto, Ok, sí, se evite que ellos no entren al tabernáculo porque tenían que hacer. sí. El servicio en el tabernáculo, digamos que era algo que debía hacerse y por eso el Señor, digamos que es tan estricto con el sacerdocio y dice, ojo, tengan cuidado ustedes porque ustedes son los que sirven, ustedes son los que ministran y si llevan al pueblo ante la presencia del Señor, si ustedes son los que presentan los sacrificios y sin ustedes
no se puede hacer el servicio en el tabernáculo o en el templo o en los sacerdotes, los sacrificios, perdón, y eso son indispensables en ese orden de ideas, no por, no por la persona, sino por la función. Porque vimos que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no fueron indispensables en el sentido de que cuando pecaron Dios los cortó. O sea, no era como que sin ellos no se puede, no, se levantan otros. Pero la función sí es indispensable en ese orden de ideas. O sea, exacto, era una función diaria, era un servicio que debía hacerse constantemente. Entonces, por eso el Señor llega y dice, ojo ustedes con la contaminación por muerto. No pueden tocar a cualquier muerto. O sea, no hay que se me murió, que era el vecino, ¿no? El vecino del sacerdote y es que no, la señora Conchita era tan amable, tan buena gente, ¿cierto? Un amigo, no sé qué, y se murió su hermano, se murió el papá, o se murió el de la casa o la mujer y eso, lo lamento. El sacerdote no podía. La única excepción que había para que el sacerdote se contaminase, ¿no? Porque hablamos de que cuando una persona se acerca a un cuerpo muerto se contamina en lo ritualmente hablando, en lo que respecta a lo físico, ¿cierto? Se contamina. Él tenía la opción o el, el, el aval, esa sería, ¿cierto? De acercarse o a su madre, o a su padre, o a su hijo, o a su hermano, o a su hermana, pero ojo, si era virgen, que también es curioso. O sea, si su hermana ya no era virgen, entonces ya tiene quien la llore, quien la lamente, que sería en este caso su esposo, ¿cierto? Ahí es donde les digo que son unas leyes un tanto, uno diría, muy estrictas, muy fuertes, porque pues es que es mi hija, ¿cómo no voy? No, pero ya tiene marido. Entonces, vuelvo y les insisto, lo que se ha dado ahora, el propósito de los sacerdotes era ministrar, por eso es que el llamado sacerdotal era tan grande honor, pero tan grande responsabilidad, y por eso no se podía tomar a la ligera. Por eso el que entraba a ser sacerdote, por eso el que era sumo sacerdote, pues sabía lo que se atenía, ¿sí? Es que ahí es donde les digo que aplica, digamos que en ese orden de ideas, a la vida común y corriente de aquel que se acerca a Dios, que ha sido llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa, porque aplica exactamente igual. Digo, en principio, no en forma, porque bueno, pues hoy se nos muere un padre, la mamá o el vecino y no vayas el... bueno, digamos que en este tema no específicamente, sino que estoy hablando es a lo que respecta espiritualmente hablando y es a que cuando nosotros decidimos voluntariamente seguir a Dios, decidimos voluntariamente entregar nuestra vida al Señor, pues hay unas condiciones que Dios pone y dice, tú no te puedes ahora mezclar. Tú tienes que ser ahora diferente, porque has sido llamado a ser mi pueblo escogido, mi real sacerdocio, mi nación santa, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Tiene unas implicaciones de separación con el mundo, con la secularidad. Tiene unas implicaciones de no hacer lo mismo que hacías antes, ya no puedes vivir como vivías antes. Entonces, esto claro que de alguna manera eh, resulta en un alejamiento a la sociedad común. Si bien es cierto, no somos eh, ermitaños y vivimos por allá en una loma, en una vereda, ¿cierto? A 5 kilómetros del pueblo sin que nadie más esté alrededor de nosotros a 1 kilómetro de distancia, ¿cierto? Eso no pasa, ¿verdad? Pero en la práctica sí hemos sido llamados a ser separados, distintos. ¿Y esto qué hace? Esto hace que nuestra vida se consagre al Señor. Esto hace que muchos nos vean como que, uy, estos tan raros en ciertas acciones, actitudes, en ciertas cosas que hacen o que no hacen, pero no nos vuelve bichos raros en la cotidianidad porque igual trabajamos, porque igual vamos a la tienda a comprar, porque igual hacemos muchas cosas, o sea, normal, somos personas, digamos que en ese orden de ideas común y corrientes, pero sí tenemos una cuestión especial y diferente, y es el llamado a servir a Dios. Y cuando eres llamado a servir a Dios, y no propiamente a predicar, no es que el que se sienta y predica ese sí, y los demás no, no, todos. Todos aquellos que decidimos seguir al Señor tenemos ese llamado, es ser apartados, separados. Por eso entonces cuando te dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y eso está mal,
algo que esté contrario a la voluntad del Señor, a sus principios, a su palabra, pues tú estás llamado a decir, no, no, yo no, en eso no participo, no, eso no me interesa. Ay, pero usted tan amargado, tan bobo, usted tan... No, no, es que eso no va conmigo, no por mis principios, por, por mi fe, por lo que practico, por lo que hago, eso va en contra de, de lo que soy. Entonces, pues ahí es donde se que genera cierta separación del mundo, ¿verdad? Entonces, igual, en el mismo sentido, pero en diferentes proporciones, el sacerdote, pues era llamado a ser totalmente distinto y separado a lo que incluso la misma nación era. O sea, el sacerdote tenía las mismas leyes que tenía que cumplir la nación, más estas, que son específicas para el sacerdote. Esto le hacía especial que eh, en su llamado a ministrar delante de la presencia del Señor, no podía vivir como una persona del pueblo, del común, ¿sí? Sino diferente. Entonces el Señor le dice a Moisés, a los sacerdotes, ¿cierto? No se acerquen a muerto, ¿sí? Eso no quiere decir que no amen su familia, que un tío, que un primo, que no, pues es familia, sí, pero el Señor prohíbe que se acerquen y se contaminen. Ahora voy al punto espiritual. Claro, la contaminación por el tema del servicio sacrificial, de todo lo que implicaba que un sacerdote faltase a su trabajo, si se quiere, faltase a su labor, porque eso implicaba que alguien que iba a presentar una ofrenda de arrepentimiento de paz no pudiera hacerla porque no habían sacerdotes que la eh, ejecutaran. Entonces, claro, eso digamos que perjudicaba a toda la nación, ¿no? Es como cuando un policía que trabaja pues para la nación, ¿cierto? Para los civiles, ¿no? ¿Cuál es creo que entre los mandamientos, digámoslo así, o las instrucciones o leyes que sigue un policía es velar por la seguridad de los civiles, del ciudadano. Eso es una responsabilidad de ellos que deben ejercerla. Entonces, cuando un policía no ejerce esa labor, pues perjudica al ciudadano, perjudica a la nación. Entonces, por eso cuando te metes a ser policía, pues debes seguir unas leyes, tienes que ser una persona que obre en favor del pueblo, de la nación, del pueblo, de los ciudadanos, que haga cumplir la ley, ¿cierto? Claro, tienen unos días de descanso, pero cuando están en servicio no pueden como que hacérselos de la vista gorda y no, ¿no? Como hemos visto en muchos casos que policías o bueno, o, o servidores públicos, digámoslo así en general, estando en servicio se hacen de la vista gorda en cuestiones que no deberían hacerlo porque esa es su responsabilidad, sino para qué se pusieron a hacer eso, ¿no? No todos nacemos con el, con la vocación, con el deseo de ser servidores públicos. Hay otros que nacen con eso, o vienen o estudian para eso, ¿cierto? Independientemente de en qué rama del servicio público se haga, pero pues eso es para algunos. Y esos que están ahí, pues deben ejercerlo conforme a lo que les demanda su servicio a la nación. El sacerdote era exactamente igual, eso, ¿sí? Aquí digamos que fueron escogidos por el Señor porque Él fue el que escoge a la tribu de Leví, Él es el que escoge a Aarón, Él es el que escoge a sus hijos, Él es el que pone esto ahí. Eh, pero vimos que cuando ese servicio se despreciaba, cuando se hacía sin honra, cuando se hacía como no era debido, pues sufrieron las consecuencias como le pasó a los hijos de Aarón, como les pasó a los hijos de Elí, ¿cierto? Eso es una muestra de que aunque tengas la investidura, aunque tengas la autoridad, aunque tengas el llamamiento, no te exime de las responsabilidades que tienes como siervo del Señor, que al final de cuentas todos resultamos ahí. Entonces, en el tema espiritual, ¿qué representa el, el tema de los muertos y de tocar muertos y eso? ¿Y por qué el Señor prohíbe esto en ese ámbito? ¿Qué representa el muerto? O qué, ¿cómo les digo? A ver si estoy preguntando mal. ¿Qué
es que sí, que representa. ¿Qué tipo Sí, qué tipología hay con el muerto? ¿Qué podemos comparar con el muerto? ¿Y por qué el Señor prohíbe, o bueno, nos da una instrucción de no te contamines, no te acerques a muerto, no toques muerto? ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la impureza y la muerte? La consecuencia del pecado. Exacto, exacto. Hable más duro. La consecuencia del pecado es la muerte. Así que la muerte es una prueba palpable del pecado. Dijo el Señor, morirás si desobedeces. Si tomas del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Es una consecuencia de la desobediencia. Así que el Señor, de alguna manera, le recuerda a los sacerdotes, ustedes han sido llamados para obedecer, para dar vida, para servir. No pueden contaminarse con lo que es la máxima expresión del pecado, si se quiere, es la muerte. O sea, al final de cuentas, cuando tú y yo muramos, porque va a pasar en algún día, lejano, cercano, va a pasar, o sea, ninguno se salva de esa. Todos, a no ser que el Mesías venga antes y no muramos, sino que seamos transformados aún estando vivos. Pero si no es así, todos vamos a ir al mismo lugar, ¿cierto? A la tierra. Del polvo eres y al polvo volverás, se convertirás, llegarás ahí otra vez. Entonces, al final de cuentas, todos cumplimos o llevamos en nuestro cuerpo esa consecuencia por el pecado. Y todos al final vamos a morir. Entonces, la muerte de alguna manera representa esa maldición que el Señor puso en el hombre por la desobediencia, esa consecuencia. Entonces el Señor le dice a los sacerdotes, no te contamines, espiritualmente hablando, con el pecado. No seas partícipe del pecado. Claro, pudo haber sido una persona que viviese de mucha honra, que viviese muy bien su vida, pero todos hemos pecado. Aún el más apartado, todos hemos cometido pecado, ¿no? Dice la escritura, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y aquel que dice que no peca, dice la escritura en Primera de Juan, es mentiroso y le hace mentiroso a él, porque todos hemos pecado. Entonces, al final de cuentas, la muerte es una representación gráfica de la consecuencia de haber pecado. Y todos vamos a llegar allá. Entonces el Señor le dice a sus sacerdotes, deben santificarse, deben apartarse para mí y por eso cuídense de contaminarse. Entonces da una opción a los sacerdotes y les dice, puedes acercarte a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano y a tu hermana virgen, que ya explicamos por qué. De resto no se puede más. ¿Ok? Entonces, no podemos, y un sacerdote no podía servir al Señor y tener contacto con el pecado o tener contacto con la muerte o tener contacto con la impureza que provocaba el acercarse a un muerto. Ahora, si se contaminaba, pues debía purificarse y con respecto a las purificaciones, pues ya hemos visto cuáles son las leyes de la purificación, cómo se debía purificar, ¿no? Lavarse con agua para que quedara inmundo hasta la noche, pero al otro día quedaba limpio y bueno, todo lo que representaba el rito de la purificación y más para ellos que eran sacerdotes que tenían que ministrar en el tabernáculo. Versículo 5, no harás tonsura en su cabeza. No, ya leímos el 4, no se contaminarán. No harán tonsura, perdón, en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán ¿qué? Santos. La palabra que es Kadosh, serán santos. Entonces, bueno, recapitulemos. No harán tonsura, ¿no? La vez pasada eh, eh, hablamos de eso, Eduardo comentó acerca de esto. El Señor le prohíbe a los sacerdotes hacerse tonsura. ¿Qué es tonsura? La corona. Es un corte, ¿no? Es un corte. En su cabeza, ni raerán la punta
de su barba, ni en su carne harán rasguños. O sea, no se podían cortar, no se podían hacer señales ni cosas así en su carne, tampoco podían. Entonces, un mandamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de no hacerse tonsura en la cabeza, ni raer la punta de su barba, ni en la carne harán rasguños? ¿De qué está hablando en los versos anteriores? De la muerte. ¿De quiénes? De familiares cercanos, de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija y de su hermano, ¿verdad? ¿Y cuál era la práctica común de los pueblos cananeos, de los pueblos paganos, de los pueblos diferentes a Israel? Pues que cuando eh, habían muertos o algo, en su duelo se rapaban, en su duelo se hacían cortes, se hacían marcas, que es donde dice el Señor que no nos hagamos eh, señales, rasguños por causa de muertos, ¿verdad? Pues aplica lo mismo, al sacerdote le está diciendo, no puedes cortarte en tu cabeza, no puedes cortarte la barba, ni en tu carne hacer rasguños. Tienes que ser santo para el Señor y no profanar el nombre de tu Dios, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, porque ustedes son diferentes, ustedes tienen que ministrar delante de la presencia del Señor. Ustedes tienen una honra que guardar según el llamamiento que se les hizo. O sea, ustedes no pueden vivir como los demás. ¿Sí? Ahora, todo esto era un tipo de duelo. Todo esto que prohíbe aquí el Señor a los sacerdotes era un tipo de duelo, o sea, una manera de, de dolerse por la pérdida de un ser querido, de un ser cercano. Muchas prácticas eran estas: cortarse la barba, hacerse rasguños, hacerse señales, marcas por causa de aquellos seres que habían perdido. El Señor les dice, no, ustedes no pueden hacerlo, ¿sí? Ustedes deben eh, mantenerse santos, apartados, separados. Eso quiere decir, ustedes pueden acercarse a sus familiares, padre, madre, bueno, los que ya dijo, llorarlos, o sea, hacer el duelo por ellos, pero no pueden hacer nada eh, de lo que comúnmente se hace, y más aún, pues cuando nos referíamos a un tipo de expresiones y prácticas que hacían los pueblos eh, cananeos, ¿no? Entonces, el Señor demanda santidad, demanda no profanar su nombre, porque ustedes hacen las ofrendas, las presentan, ¿cierto? Eh, el pan de Dios ofrecen, por eso deben ser santos, 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 santos. ¿Listo? Entonces, pueden pasar el dolor, el duelo y todo, pero mucho cuidado, porque ustedes son diferentes. Versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim. Entonces, fíjate, eh, los sacerdotes tenían una prohibición con respecto a con quién podían casarse, ¿no? No podían tomar una mujer ramera o infame, ¿sí? No se casarán ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Entonces, pues sencillo, una mujer ramera, pues es una mujer eh, que, que practicaba la fornicación, que estaba con uno, con otro, que, bueno, eso no era permitido para un sacerdote por la santidad que representaba el sacerdocio. La palabra infame es halal, que es, a ver, no, la palabra es halal, que es del hebreo 2490, que significa perforado hasta la muerte, contaminado, asesinar, cadáver, dar, herido, herida, homicida, infame, llagar, matar, moribundo, muerto. Viene la raíz, a ver, les digo. Eh,
Ok. Ah, la palabra es infame. Con ramera o infame no se casarán. ¿Sí? Entonces, esta palabra, sí, 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 hace referencia en su raíz a algo profanado, una persona, ¿sí? Y esto habla de, de mala reputación, exacto. O sea, se dice de mí, no podía ser cualquier mujer. Ya vamos a ver qué tipo de mujer sí podían. Dice, no pueden casarse con ella, ni por una que ha sido repudiada por su marido. O sea, una que se haya divorciado no podía ser esposa de un sacerdote. ¿Sí? No podía. Le santificarás, por tanto, pues el pan de Dios ofrece, santo será para ti, porque soy santo yo, Yahweh, que os santifico, dice el Señor. Dice, a la hija del sacerdote, si cometiere, perdón, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. La consecuencia de la deshonra de una hija de un sumo sacerdote, y bueno, por ende también de un sumo sacerdote, pero hablando aquí el sacerdocio, es que no podía deshonrar a su padre, fornicando, eso es tener relaciones sexuales ilícitas en el 9. Y relaciones sexuales ilícitas es fuera de un pacto, fuera de un matrimonio, fuera de una unión, ¿sí? Entonces, deshonraba a su padre y dice, será quemada al fuego, ¿sí? Es bien fuerte la consecuencia, porque es que el sacerdote, vuelvo e insisto, el sacerdote, lo que representa el sacerdocio, lo que es el sacerdocio, aquí suena fuerte. Ahora, cuando vamos al apóstol Pablo diciendo los requisitos que debe tener un obispo, pues en principio son lo mismo, ¿cierto? Que tenga a sus hijos en sujeción, marido una sola mujer y todo lo que al final está diciendo la Torá. Entonces, ¿por qué? Porque el testimonio de un líder debe ser irreprensible. Y en lo irreprensible de una persona que lidera está sus hijos, su familia. Dice el apóstol cómo pretende dirigir el pueblo, cómo pretende dirigir eh, aquellos que se acercan al Señor, decirles, mira, ten a tu esposa así, a tus hijos así, cuando en tu casa tus hijos y tu esposa nada que ver, viven como se les antoja. Pues no hay testimonio. Entonces el Señor es muy cuidadoso con eso y le dice, tengan mucho cuidado ustedes y vivan en santidad. Y si tu hija fornica, si tu hija comete este tipo de pecados, deshonra a su padre, tiene que morir, ¿no? Entonces va en la enseñanza, en la crianza, en la dirección, en lo que pueda tener el papá, ¿sí? Con sus hijos. Ustedes saben que por más de que hoy se diga, no, es que cada uno haga lo que quiere, los hijos que vivan, cada uno escoja lo que quiera y eso, la crianza, la formación comienza en el hogar. ¿Y cómo se da esto? Pues teniendo matrimonios sanos, con padres sanos. Y cuando hablo de sanos es cuando tus hijos crecen viendo que sus papás viven bien, se comportan bien, el uno respeta al otro, se aman mutuamente, que el papá no le pone los cachos a la mujer todo el tiempo, que la mamá no hace cosas indebidas y le pone los cachos a su marido. Y claro, cuando un hijo crece en un ambiente así, digamos que hostil, cuando ve que su casa es un despelote, pues en su vida eso va a ser un reflejo y esa va a ser la enseñanza y resultará probablemente viviendo de la misma manera, aunque todos al final tenemos una elección de si vivir como nuestros padres vivieron, vivir mal o vivir bien. Al final todos tenemos esa elección, pero si el camino que se te ha propuesto desde que naciste y lo que has visto en tu hogar es un desorden completo, pues lo más probable es que tú apliques lo mismo y entiendas o asumas la vida como que, es que así funciona. Entonces un sacerdote tenía que tener
una, una manera de proceder en su hogar, en su casa, con sus hijos, con su familia, eh, muy en santidad, muy a lo que está escrito, a las palabras del Señor, viviendo conforme a esto para evitar que este tipo de situaciones pasaran. La escritura no menciona ningún pasaje donde una hija de un sacerdote se haya puesto en estas, pero si está el mandamiento, si está la ley, es porque podía pasar y el Señor, para evitar la deshonra del sacerdote, pues pone mm, estas ¿qué? Estas consecuencias tan fuertes, ¿no? Pero ahí menciona varias mujeres, es como varios tipos de mujeres, no la esposa y la hija, pero en diferentes y Pame, más allá de que ellas fuesen pecadoras solo por su condición, es que lo que ellas hacían, no se menciona, pero se puede inferir la murmuración sobre el sacerdote. Imagínense un sacerdote que le metió a una mujer divorciada, porque ella se había divorciado, porque entonces la Ah, no, sí. estaba en Ujú. autoridad y se ponía en juego algo muy importante, la autoridad del sacerdote, por la acumulación de la mujer con la que está, por la hija y su comportamiento. Es decir, no se descontraba en sí simplemente porque ella se acostumbró bien, sino porque ella hizo creará una murmuración sobre el sacerdote. Entonces, no han notado los hijos de Lee que comen de lo que está total. Claro. Es que el testimonio del sacerdocio, del sacerdote como tal, pues era muy importante. Entonces, claro, es que hoy lo vemos en los dirigentes, en los gobernantes. El hijo hace esto, la hija hace esto, la esposa hace esto, Y le resta el fe. usted es el que manda, usted es el que dirige en tal cosa, usted es el general, usted es el presidente, usted es el ministro, usted es el alcalde, usted es el, ¿por qué sus hijos? ¿Por qué su esposa? Puede que la persona, digamos que no en sí, pero cuando esas situaciones se presentan, hay pérdida de autoridad. Entonces, claro, por eso Pablo es tan, digamos que igual que la Torah es estricto y dice, ok, ¿quieres ser obispo? Pues chévere que lo desees y bueno, ahora deseas, pero debes hacer esto, porque es que si no, imagínate una persona que, dice Pablo, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Claro, porque si tú eres el que predica, ¿por qué mucha gente vitupera el nombre del Señor? Por lo mismo. Pues porque los ministros del Señor que predican, que se paran en un altar y dicen que el Señor esto, que el Señor aquello, no sé qué, su vida es un despelote, su familia es un despelote, su propia vida fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, es un despelote. Entonces ahí es donde la responsabilidad, o más bien la, la autoridad que llevan, ¿cierto? El ministerio que están presentando delante del Señor, esa responsabilidad que tienen, pues conlleva a una santidad especial, ¿cierto? Por el mismo llamamiento que tienen, ¿sí? Exacto. Entonces hay que vivir en santidad cuando tú eh, predicas santidad, ¿no? Cuando tú predicas honestidad, debes ser honesto. Cuando tú predicas verdad, debes ser verdadero, no puedes ser mentiroso. Cuando tú predicas esto y aquello que está en la palabra y eres una voz que, que transmite las enseñanzas del Señor, pues debes vivir conforme a esas enseñanzas tú primero. Entonces es lo que pues a lo largo de la historia siempre hemos visto, ¿no? Y es que el hombre al final cuando tiene autoridad, se le olvida que también cuando la tiene es cuando más debe demostrar con ejemplo de esa autoridad con la que cuenta. Eh, bueno, y la hija fornicaria pues moría, ¿no? El sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado, aquí ya cambia. Una cosa son los sacerdotes y aquí es el sumo sacerdote, que es el más de los máses, o sea, en este caso Aarón, ¿sí? O en el caso luego Eliezer, o luego en el caso de Finés, los que eran sumos sacerdotes, ok. En el caso del sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Esta era la práctica, digamos que común en el duelo cuando se perdía a un familiar, ¿cierto?
descubrirse la cabeza y rasgar sus vestidos. ¿Qué es descubrirse la cabeza? ¿Que usaban gorra y se la quitaban? ¿Que usaban gorro y se lo quitaban? Raparse, ¿sí? Eh, y dice, y no rasgará sus vestidos. ¿No? Recordemos a Job. Por ejemplo, Job sí es un ejemplo de cómo se vivía el duelo en aquella época, ¿no? Y es que Job cuando pierde todo, él rasga sus vestidos, se echa ceniza y silicio, se viste. Bueno, es que el silicio era como una prenda de vestir que, que representaba ese duelo. Se rapaban todo el asunto, de lo cual dice el Señor que el sumo sacerdote no podía hacer esto, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Y aquí es donde les digo que la instrucción al sumo sacerdote era incluso más estricta que la de los sacerdotes. O sea, los hijos de Aarón podían acercarse a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a su hija o a su hijo, aunque a no ser que la hija no fuera virgen, pero si era virgen y había muerto, podían acercarse y contaminarse por ellos. Pero el sumo sacerdote dice, no entrará a un lugar donde haya persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy Yahweh. O sea que el sumo sacerdote que no podía, ni siquiera sus padres, ¿cierto? Cuando muriesen, no podía, eh, digamos que pasar el duelo por sus seres queridos. No lo podía hacer. Dice, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. Así que el nivel de santidad del sumo sacerdote era superior que el nivel de santidad que tenían los sacerdotes, ¿cierto? Y es que el sumo sacerdote viene a ser una representación, digamos que la más cercana, visible bueno, en nuestro caso que entendemos, al Mesías, a Yeshua, ¿no? A ese sumo sacerdote celestial. El sumo sacerdote tiene una investidura, una autoridad que es superior a cualquier otra porque es la representación, en ese orden de ideas, de Dios en la tierra. Me explico, no que el sumo sacerdote sea Dios, sino que la comunión que tenía el sumo sacerdote con Dios no podía romperse, incluso aunque si sus padres muriesen. Y él fuera a hacer el duelo por ellos. No podía, no podía. El sumo sacerdote tenía que mantenerse en santidad. Y vuelvo y digo, ¿pero por qué el Señor tan estricto con los sumos sacerdotes? Se le murió la mamá, se le murió el papá, imagínense que a uno se le muera el papá o se le muera la mamá y no. Está prohibido que vayas a enterrar. ¿Cuál es la relación que tiene aquí en principio, lo que les decía ahora? El tema del servicio y de lo que el sumo sacerdote representa para toda una nación no podía dejar de servir, incluso cuando perdiese un ser tan cercano como fuera su madre o su papá. No podía. Y esto implica eh, su esposa, sus hijos, o sea, implica no puede entrar a un lugar donde haya un muerto. No puede hacer, ¿cierto? Porque se contaminaría. Y es el único, es que el sumo sacerdote es el único que, que está en servicio porque no habían dos sumos sacerdotes en servicio, no habían tres sumos sacerdotes, era uno. ¿Verdad? Y lo segundo, por el tema de la relación que tiene la muerte con el pecado. ¿Sí? Es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de de la desobediencia a las instrucciones de Dios. Entonces, claro, un hombre consagrado al Señor, al servicio de la verdad, de la vida, del acercar a Dios al pueblo, no podía tener ese contacto directo con la muerte. Padre, me acordé del caso de Caifás, cuando Yeshua dice que soy hijo de Dios, rasga sus vestidos. Ujú. Rasga sus vestidos está prohibido, digamos que esencialmente en el contexto del muerto, ¿no? Pero si uno entiende que es quizás el momento donde una persona es más sensible, como se muere el papá,
uno se llena de sentimientos como ira, como Frustración, dolor. como lo que sea, y lo lleva Ujú. uno a al comportamiento tradicional, en ese caso de romper sus vestidos. En el caso de Caifás, lo hace cuando Yeshua dice, es hijo de Dios y él rasga sus vestidos. De una u otra manera, aunque no se expresa que nunca pueda romper un vestido, dice que no lo haga en el caso de los hijos, padre o madre. Eso nos llevaría a comparar el nivel de frustración del sumo sacerdote o de molestia cuando Yeshua dijo, soy hijo de Dios. Y que haya roto su vestidura, no sé si te importaba toda la cultura sacerdotal, pero lo que sea es que rompió su vestidura. Es decir, por una señal tipo luto prohibida por la Torah, cuando Yeshua dice que quizás como representando lo que él acaba sería romper su autoridad religiosa. Todas estas señales del luto, al final, a la manera de ver de Dios, ¿no? Y desde su perspectiva, porque aquí lo que importa es eso, la perspectiva de Dios, no la nuestra, deshonraba al sacerdote. O sea, el sumo sacerdote tiene una honra que no podía perder incluso por un dolor tan extremo como el de la muerte de un padre o de una madre. ¿Sí? Porque digo, pues que a uno le mueran los papás, es cierto, a mí no me ha pasado, pero seguramente a los que sí les ha pasado, con mi mamá que ya perdió a su papá, o mi papá que perdió a sus dos padres, pues el sentimiento de frustración, o mi suegro que ya perdió a su papá, no sé cuál es el sentimiento de frustración de perder un papá, ¿no? Debe ser muy fuerte, ¿verdad? Entonces, claro, el sumo sacerdote no podía deshonrar su honra, no podía deshonrar su vestidura que había recibido, por eso dice, es que tiene el aceite de la unción sobre su cabeza. O sea, es que, vuelvo y le digo, este es diferente a los demás. El sumo sacerdote era completamente diferente. No era un extraterrestre, era un humano como tú, como yo, seguramente le dolía. ¿Qué pasó cuando sus hijos murieron, los hijos de Aarón? ¿Qué le dice el Señor? No lo llores, santifícate. Entraron otros y sacaron a la nada de Abiú. Se entran otros y lo sacaron. Y le dijo, y tú no los llores. Bueno, aunque, claro, es que es pecado, es que lo hicieron mal, pero igual son sus hijos. O sea, es que a quien igual, aunque su hijo haya sido un cabezón, se le muere y no le da dolor, tristeza, frustración por la pérdida, pero ahora no pudo. ¿Sí? Entonces parece muy estricto el Señor. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, la, el nivel que tenía el sumo sacerdote no lo tenía cualquiera. Y esa era esa responsabilidad de llevar esa honra todo el tiempo y mantenerla en alto, tenía un precio. Y el precio era alto. Por eso cualquiera no era sumo sacerdote, ¿no? Entonces, eso tengámoslo presente. No saldrá al santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción del Yahweh está sobre su cabeza. Ahora tomará esposa a una mujer virgen. El sumo sacerdote no puede acoger a cualquier mujer. Fíjate que eh, la Torá nos dice acerca del sumo sacerdote, este tiene que ser marido de una mujer virgen, que no conoce varón, que no ha sido desposada, que no ha estado con nadie. Debe ser virgen. El sumo sacerdote es una sombra de Yeshua. Sí, es una sombra de Yeshua, ¿no? Lo que ve Moisés en el monte cuando ve el tabernáculo, pues él seguramente vio al sumo sacerdote Yeshua ministrando y de ahí, pues eso lo replicó aquí en la tierra por mandato del Señor. Y es que al ser el sumo sacerdote una imagen de Yeshua, que dice la escritura acerca de la esposa del Mesías, es una esposa que va a estar sin mancha, sin arruga, preparada, una virgen en ese orden de ideas, ¿no? De la misma manera, el sumo sacerdote no podía tener una mujer que no fuese virgen, tampoco podía tomar viuda, repudiada, ¿cierto? Ni de mala reputación, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen, una virgen, perdón, por mujer, para que no que profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Yahweh soy el que los santifico, ¿no? Es complejo, pero el fin acá es que el sacerdocio, o más bien el sumo sacerdocio, que se heredaba. O sea, el sacerdote no era como que, bueno, vamos a hacer votaciones el próximo año cuando, o bueno, se acaba de morir el sacerdote, entonces como
como en el cónclave en la Iglesia Católica, que entonces se murió el Papa, entonces vamos a hacer votaciones y ponemos a otro, ¿cierto? No, el sacerdote se heredaba. Aarón y sus hijos. De los 4, el escogido fue Eliezer, ¿cierto? Él tuvo 4, pero fue uno el que lo heredó. Y de Eliezer, Finés. ¿Y Finés por qué? Por la manera en la que obró y se comportó en el pecado con Moab, ¿no? Con las madianitas y todo esto que pasó, que él cogió la lanza y mató al hebreo con la madianita y digamos que apaciguó la ira del Señor por causa del pecado de Baal peor y todo esto que ya conocemos, ¿no? Entonces, él lo heredó y así sus descendientes después de él, así lo heredaban. Entonces, el Señor le dice, tú como sumo sacerdote no puedes casarte con cualquier mujer, tiene que ser virgen y tiene que ser una virgen de buena reputación, tiene que ser una mujer, no cualquiera. ¿Por qué? Porque dice, eh, ¿dónde fue que lo leímos? Acá, porque no, para que no, perdón, el 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Yahweh el Señor. O sea, si eso se heredaba, te metías con cualquier mujer, ¿cierto? Imagínate meterte con una ramera o con una viuda o con una repudiada que tenía otros hijos, que bueno, el asunto es, digamos que suena raro y de pronto puede sonar feo, pero es la exclusividad que tenía el sumo sacerdote. Y al ser exclusivo ese llamado, pues su descendencia también tenía que tener mucho cuidado. O sea, él no podía derramar de su semilla sobre cualquiera, ¿verdad? Y que al final su descendencia fuese profanada, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿sí me explico o no me explico? Dime, él era diferente. Entonces, su descendencia, su descendiente, perdón, lo iba a reemplazar en algún momento. Entonces no podía ser cualquiera. Ahora, la mujer que escogiera, virgen, obviamente, y tenía que estar en la misma sintonía que el sumo sacerdote, ¿no? Para que ese niño, cuando tuviese a ese heredero que luego sería un sumo sacerdote más adelante, pues fuese criado y consagrado y apartado y puesto para lo mismo al final. ¿Qué iba a decir usted, Andrew? Para que el hogar del sacerdote, el sumo sacerdote, tendría que ser un ejemplo para toda la nación. Es decir, todo el mundo puede llevar sus hogares, o sea, ¿cómo decirlo? Como ese es el ejemplo de cómo se debería llevar un hogar. Solamente que en el caso del sumo sacerdote era obligatorio, no podía tener la elección de ver cómo le va con una mujer o con unos hijos. Él tenía que obligadamente regirse por, digamos, eliminar todas las probabilidades de lo que pudiese dañar su hogar. Una mujer que ya tuvo un marido, sea porque la rechazaron o porque que ya tuvo la experiencia Exacto. y ella no podía heredar a su nuevo hogar porque ya había vivido en otro hogar. El sacerdote en ese caso tenía que escoger uno en el que él pudiese realmente implementar lo que el Señor le pedía. Y el otro antes acerca de la muerte, quizás lo que el Señor expresa en el sacerdote es lo que nos digamos cómo se comporta Yeshua acerca de la muerte. Que no fue, bueno, solo de esta muerte. Es decir, su entendimiento acerca de la muerte es que no era algo digno de angustiarnos, pues es un paso necesario. Él llora en el caso de Lázaro, no por la muerte de Lázaro, sino por lo que pasaba en medio de sus amigos y el sufrimiento que ellos tenían acerca del muerto de Lázaro y que no hubiese llegado, lo conmovió. Inmediatamente lo entró y lo resucitó. Pero si nos fijamos, él tiene una actitud acerca de la muerte muy tranquila, muy pasiva de tranquilos. El sumo sacerdote no debería explotar como si fuese el fin. Okay. No debería mostrarle a nadie la actitud de que todo está dañado. Muy bien. Sí, sí, eso también es importante y lo resalto porque la relación del sacerdote con la muerte debía ser una relación, si se quiere vamos a usar este término, esperanzadora. Y es porque la muerte en nuestro pueblo, nuestra fe, no es el fin. ¿Sí? Entonces, claro, cuando en esta vida estamos alejados del Señor, pues se nos fue nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hijo, y es el fin para nosotros. Pero desde la perspectiva hebrea y de lo que la escritura nos muestra, es que no es el fin, ¿sí? O sea, no se acaba ahí.
nuestra esperanza está puesta desde nuestros padres y por eso el Señor le dice a los saduceos, les dice es que Dios es un Dios de vivos, por eso Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están muertos, ¿cierto? Pero Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Hablando acerca de qué? De la esperanza que tiene todo nuestro pueblo, que tenemos todos, de la resurrección, de del ser transformados, del que el Señor cambie este cuerpo corruptible por algo incorruptible. Entonces, la muerte se ve diferente, lo que decía Eduardo. Yeshua, con respecto a la muerte, tuvo una actitud, digamos que de ejemplo a lo que nos deberíamos nosotros guiar, y ese es el propósito también del sumo sacerdote, de darnos ese ejemplo de cómo debemos comportarnos con respecto a una situación que no es el final, ¿sí? Entonces, es es una enseñanza que podemos ver reflejada ahí. Y con respecto a la esposa que escogiera, pues claro, su descendencia estaba en juego, el sumo sacerdote siguiente estaba en juego si se metía con cualquier mujer. Y lo que dice Bardo es cierto, este era el ejemplo de lo que debería ser un- una familia eh, en Israel, ideal, a lo que el Señor quiere. Ahora ustedes ven que si una mujer se divorciaba, ella podía casarse, si su marido la repudiaba, ¿cierto? A no ser que fuera por causa de fornicación, dice la escritura, ya se puede volver a casar. O sea, y otro hombre de otra tribu, de otro lugar, la podía tomar y no estaban pecando, pero el sumo sacerdote no podía darse ese lujo por nada del mundo, porque es un reflejo, vuelvo y digo, del Mesías, es un reflejo de Dios, es un reflejo de, de la manera correcta de proceder en todo. Entonces tenías que ser, el sumo sacerdote tenía que tener un testimonio completo, impecable, ¿sí? Yo siempre he dicho algo, eh, suena un poco extraño, pero creo que es muy cierto. Y les voy a decir qué es. Alguna vez escuché esto y lo aprendí y dije, tiene mucha razón. ¿Ustedes creen que el sumo sacerdote no pecaba? Todos hemos pecado, por eso dicen Hebreos que él tenía que presentar sacrificios por él, por su casa y luego por el pueblo para que la ofrenda por el pecado de expiación fuese aceptada, ¿cierto? El único que no pecó y que dio su vida por nosotros fue el Mesías, un ejemplo totalmente diferente. Pero el sumo sacerdote también pecaba, por eso moría. Porque murió Aarón, porque murió Eliezer, porque murió Finés. Aunque Finés fue un hombre que cogió la lanza y, ¡bum!, y ejecutó el juicio de Dios, al final murió también. ¿Por qué? Porque pecó. La paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia. El día que tú mueras y que yo muera, va a testificar nuevamente que pecamos. Ahora, obviamente hay una esperanza en la fe que caminamos y en el camino que tuvimos y nuestro buen proceder luego del arrepentimiento y eso que nos lleva a pensar, ok, cuando muera no es el fin, porque habrá una resurrección, habrá una recompensa para aquellos que permanecieron fieles. Pero lo que voy es que el sumo sacerdote no podía en su testimonio, en su proceder, hacer algo que deshonrara esa honra que tuviera. Me explico, o sea, él no podía tomar una mujer cualquiera, él no podía llorar por sus padres, él no podía estar impuro, él no, o sea, diga, y no es apariencia, no quiero que me malentiendan, no es apariencia, pero él no podía demostrar una cosa diferente a santidad. Y ahí voy a lo que yo siempre he dicho, y es que alguien que sirve, alguien que ejerce una labor ministerial, y hablo en cualquier ámbito, pero que digamos, el que enseña o el que lleva la palabra o el misionero, una persona que está en esa posición no puede darse el lujo de, eh, voy a decirlo así escuetamente, tener pecados evidentes. Ojo, no me malinterpreten. Ah, que peque en lo oculto y no, pero no puede tener pecados evidentes, no puede tener deshonras evidentes. O sea, él no puede, como dice Pablo, no tener a sus hijos en sujeción, andar con una y con otra, ser un mentiroso, ser un ladrón, ¿cierto? Borracho, un adúltero, no puede.
Ahora, ¿no peca? Claro, pues pecamos, la embarramos. Aquí donde me ven a mí, yo la embarro, ¿cierto? Pero no vivo en esos pecados y en esas cuestiones que pueden desacreditar o deshonrar la manera en la que el mensaje se lleva. Exacto, exacto. Entonces vuelvo y les digo, eso no es hipocresía, porque podría sonar como, o sea que Camilo está diciendo que él predica y nos muestra una faceta, pero cuando al no oculto se enloquece. No, tampoco es así, ¿verdad? Pero esa vez yo escuchaba una predica y yo dije, me parece interesante y ahí es donde les voy. Y es, los pecados de una persona que lidera no pueden ser evidentes. Me explico, ¿sí? No me van a apedrear aquí. Entonces usted la pasa pecando allá escondida. No, no pueden ser evidentes, ¿sí? No pueden ser evidentes. Gracias, Clarita. No, no pueden ser evidentes. O sea, si yo aquí estoy sentado y el día de mañana ustedes se enteran que dejé a mi mujer, que no proveo por mi casa, que mi hija hace lo que se le da la gana y tales, y que la gente habla de mí por fuera y dice, no, ese es un ladrón, ese es un mentiroso. En el trabajo dicen, no, ese hace mal su trabajo, no sé qué, ese no responde, es un irresponsable y no sé qué. Y yo aquí todos los chavales o cada 15 días diciéndole, no, familia, mire, el Señor es tal, no sé qué, vivan así, no sé qué. Pues hipócrita, no vivas así. Eso no quiere decir que sea perfecto y que no la embarre, porque ahí es donde está el punto de idealizar a aquellos que enseñan, a aquellos que predican, y por eso muchos se han ido de para atrás cuando el que lidera la iglesia, la congregación y eso peca y la embarra, y su pecado es evidente, ¿cierto? Dicen, no, pero si ese es el pastor, si ese es el rabino, si ese es el no, es yo qué me espera a mí, ¿cierto? Entonces, eso es. No podemos darnos el lujo de hacer ese tipo de cometer ese tipo de situaciones, porque deshonran el mensaje, porque profanan el nombre del Señor, porque no, ¿ok? Era como eso para que lo tengamos ahí presente. Y obviamente tener una vida en lo oculto, en lo privado. Es que mira, cuando tú haces las cosas bien en lo privado, en lo oculto, pues eso se refleja también en lo evidente. La escritura es muy clara. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Lo que se hace en lo oculto, no, se publica después en las azoteas. David quiso tapar su pecado. David quiso ocultar su pecado, matando, silenciando a Urías, ¿cierto? Tomándola a ella y a ver cómo tapaban el adulterio que había cometido. Y Dios dijo, no, no, no. Tú lo haces a escondidas, yo te boleteo. Yo te boleteo. Si te pones muy de hacerlo a escondidas, yo te boleteo. Entonces, ahí es donde les digo, una persona que tiene una honra en un llamamiento, en un ministerio, sirve al Señor, tarde que temprano lo que hace en lo oculto se le va a manifestar en lo público porque el Señor no deja eso guardado. Entonces ahí es donde les digo, no se puede por ningún lado, ni evidentemente ni por dentro, ser alguien que practique y que viva mal, porque el Señor luego al final expone. Entonces sale tu esposa, salen tus hijos y al final se van a dar cuenta, no, pero pues claro, ya ahora sí, tanta apariencia que tenía y mire, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo que esa es la honra de haber sido llamados para hacer un servicio para el Señor, pero la responsabilidad tan grande que tenemos por hacerlo, ¿sí? Entonces pues ahí sí no hay nada más. Hablaron a sus hijos y diles, ninguno de sus descendientes, de tus descendientes, perdón, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer al pan de Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia de Aarón del sacerdote en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas a Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.
Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para no profanar mi santuario, porque yo Yahweh soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Con este termina este capítulo, pero fíjate cómo es aquí la instrucción. Había también santificación o santidad o un reflejo de la santidad que debía tener el sumo sacerdote en lo físico, no solamente tampoco en lo interior o en lo evidente, sino también en lo físico. Y ahí da unas reglas, y es que ninguno podía, ojo, fíjate que dice, puede comer el pan de Dios, porque pues si es el hijo de un sacerdote y salió así, ¿cierto? Él puede participar porque tiene, digamos que un derecho por ser levita, por ser sacerdote, pero no puede ofrecer sacrificios. Vuelvo e insisto, es, el, es la honra de aquel que ha sido llamado. Y esto profanaba, cuando dice profanar el santuario, ¿sí? Es como romper de alguna manera la comunión, la santidad que tiene aquel lugar. ¿Y por qué una deformación, un defecto, algo físico una discapacidad podría profanar el santuario del Señor? No sé, ¿qué culpa si me salió una catarata en el ojo? ¿Qué es esto que dice ni sombra en el ojo? ¿Cierto? O que me salió una sarna o que tengo, ¿qué más dice? Es que me devolví mucho, estaba leyendo dónde era. Cojo, mutilado. Imaginémonos el servicio en el tabernáculo. O sea, tú sacrificas un animal y estás ciego, no ves. O eres mueco, no. Eres manco, ¿cierto? No, ¿cómo coges el cuchillo? ¿Cómo sacrificas? Eres cojo, ¿cómo te mantienes de pie para hacer un sacrificio? ¿Cierto? Eres enano, no puedes, ¿cierto? Tienes una malformación. Esto tienes el empeine mal, o sea, esto se habla acerca del pie, de tu apoyo, ¿cierto? Sarna, pues contaminaba a los demás sacerdotes, la ofrenda, todo. Eh, Rotura en su mano, quebradura en su pie fracturado, con un- el fémur fracturado, la pierna, la tibia, el peroné, lo que sea. Sí, va más allá de eso, ¿cierto? Obvio, del servicio, y claro, imagínate el sumo sacerdote así, y todo el pueblo, ese es el sumo sacerdote y el sacerdote así todo llevado, pues, vuelvo e intento, o insisto, el sacerdote es la imagen de Yeshua. Yeshua cuando vino, perfecto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo era un cordero para expiación? Perfecto, Sí. perfecto, perfecto, porque es que nada imperfecto te puede perfeccionar. Solo aquel que es perfecto puede perfeccionarte. ¿Sí me va a entender? Es el mismo principio. Ahora, el sumo sacerdote al final era imperfecto por su condición de pecado, pero físicamente debía estar 1A. O sea, es que, imagínate hoy, no sé, vas a aplicar para una vacante de trabajo en alturas, ¿no? Que yo le tengo miedo a las alturas. Vas a aplicar a trabajo en alturas, ¿cierto? Y no tienes un brazo, o no tienes una pierna, o estás medio ciego, o perdiste tu movilidad en tus brazos y no puedes. ¿Y de dónde que el trabajo es para limpiar ventanas en rascacielos? ¿Cómo, o sea, cómo lo uno con lo otro? O tu trabajo es sentarte en un computador, pero no ves, ¿cierto? Necesitas ver lo que estás haciendo, no tienes la posibilidad, no tienes dedos para escribir manos para escribir en un teclado, no, pues lo hago o sea, ¿sí me va a entender? Es la función que iba a ejercer, y esto representaba pues unas cualidades físicas. Ya, eso no es que Dios tan, ¿cómo se dice eso?
¿cómo se dice cuando una discriminatorio? Ah, es que Dios discrimina por la condición. No, 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 fíjate que no discrimina porque le dice puede comer, hace parte, tiene herencia, no es inmundo, por eso, pero tú no puedes con esa condición servir. Que no es que haga funcionar algo con lo que nace. Es algo que puede pasar a Ujú. cualquier persona. O sea, en el caso de que somos sacerdotes, un sacerdote siempre que siempre es así, porque la mayoría son desiertos. Se descalificaba, Servir más. Entonces tiene que haber un plazo. era descalificado. Claro, porque que salga con nube en el ojo, pues habla de una ceguera, puede ser una catarata, puede ser, exacto, está envejeciendo y eso, ¿no? Y ahí tiene sentido el padre y somos sacerdote. Cuando alguien lloraría al padre y somos sacerdote, o sea, somos sacerdote llorando a su padre que también somos sacerdote, pues porque él ya está habilitado por su Uno no critica, ¿no? Pero hoy en día uno ve el papado, ¿no? No, la papada no. Al papado de la Iglesia Católica, ¿no? Y a los que escogen ya están mal llevados, o sea, o sea, fuera de chiste, pero duran 3, 4, 5 años a lo mucho, ¿cierto? Los escogen. ¿Cuánto duró el último papá este? Francisco, como 6 años, 7. Eso es harto para un papá, ¿cierto? Pero ya están no están en la subida, sino en la decadencia ya de su vida, ya están en los finales de sus días. De seguro es para que no duren tanto ahí, ¿cierto? Para que garanticemos que no va a perpetuarse ahí en el mando. No, ellos no sirven. Se supone que debería servir porque si es el más de los máses, pues debería servir, pero él es el que está allá. ¿No? Bueno, ya al final, ¿no? Pero en serio, ustedes ven, fuera de chistes, se sienta en una misa que hacen y está así, ya al final de sus días. Bueno, hay un momento cuando están más jóvenes, como entre los 70 y 75, ¿cierto? ¿Cierto? Exacto. Sí. Pero es que el servicio aquí era práctico. Por eso los sacerdotes no tenían más de 50 años. Y no tenían más de 50 años. O sea, para servir en el tabernáculo tenías que ser mayor de 21 o 22 y hasta los 50. Ya, jubilado, pensionado. No, todavía tengo fuerzas, digo, no importa, ya deja que venga otro que pueda seguir haciendo el ritmo. Es que el ritmo de un tabernáculo, de un templo, era brutal. O sea, toda la nación, todos los días, ofrenda, 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 sacrifique, haga aquí, que no sé qué, que si sé más, que eso era un trabajo. Joven fue de 20 años, pero en 1032. Imagínense. Entonces, es eso. Entonces, más que, o lejos de que Dios discrimine, es la condición para servir. Es la aptitud para servir. Sí, puedes tener toda la actitud. Yo estoy dispuesto para servir, pero no tienes brazos. Y pues no, haz otra cosa. No, no puedes en esto. Tú no puedes en eso. ¿Sí? Ahí es donde podríamos decir mucho, dice la escritura. No, no, no. No, dice la escritura como que cuando dice que el espíritu es el mismo, ¿no? Muchas operaciones, diferentes funciones, el espíritu es el mismo. O sea, sirve en otra cosa, ¿no? En otra cosa podrás eh, ser útil, pero en esto no. No, no se puede, o sea, es que, pero Señor, no, no se puede. Tienes que estar a tu 100%. No solo espiritualmente hablando, sino físicamente hablando, tienes que ser capaz de coger una res y sacrificarla, de alzar un cordero y ponerlo encima del este y este, ¿no? Tienes que ser capaz de hacer estas cosas, de no olvidar cada cosa que tienes que hacer. Ustedes saben que van pasando los años, hasta eso pierde uno. La concentración, la memoria, uno, ¿no? Y el servicio a Dios, que se te olvide algo, fuego cae del cielo y hasta ahí fue nada de vivo, ¿no? Entonces, es eso, ¿vale? Entonces, puede comer del pan de Dios, esto no es denota exclusión, sino más bien que el Señor conoce cada condición y dice, bueno, pero igual eres levita, igual haces parte, tienes un derecho, pero no puedes acercarte tras el velo, acercarte al altar por cuanto hay defecto, para que no profanes el santuario, porque yo soy el Señor. Esto le dijo a Moisés que hablara a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Sí, por su estado, por su condición, podría hacer mal un servicio. Exacto. Claro. Entonces, esa es la
la enseñanza. Eso es lo que aprendimos en esta mañana acerca del sacerdocio y de lo que esto denotaba. Así que familia, espero que hayamos aprendido y bueno, que el Señor sea hablando en nuestros corazones cada vez que leemos su palabra. Gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros y por apartar este tiempo de Shabbat. Nos vemos en la tarde, si el Señor nos lo permite, para continuar con este verso a verso. Que disfruten de su almuerzo, que puedan compartir en familia este Shabbat y que sea el Señor estando con todos nosotros. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech